Amén, amén. Pues bueno, vamos a la enseñanza acerca de el tercer principio, que es la asociación y hay mucha revelación. Aquí, de verdad, esta enseñanza es muy reveladora. Para tener el contexto, estamos estudiando el plan de Jesucristo para el evangelismo y el discipulado, que son 9 principios. Recordemos que los 9 principios son intercalables, intercambiables e implícitos. O sea, todos están contenidos en cada uno y podemos empezar en el 3 y luego continuar con el 9 y luego pues pasarnos al uno, pero nuestra meta debe ser identificarlos, conocerlos e irlos incorporando, irlos integrando. No importa con cuál principio iniciemos, lo que importa es iniciar y todo eso lleva al de la encarnación, que es que Jesús se haga una realidad en nuestras vidas y que podamos tener esa revelación, ese nuevo nacimiento, esa comprensión. Y esta clase, como les digo, es una de mis favoritas y Blanquita dice que todas son mis favoritas porque Siempre dices todas, todas. todas tienen algo, ahora sí que es que pues entre el pozole y las carnitas y los chilaquiles, pues no sabe uno qué es más rico, todo es rico, ¿no? Todo es rico y esta es una de las más ricas, ¿no? Entonces, tienen su hoja, ojalá ya lo hayan llenado, si no, lo vamos llenando aquí, yo les voy a ir dictando lo que va en los rellenos y vamos a ir haciendo una que otra explicación. Entonces, tercer principio, asociación. Dice en sus hojas la asociación, la esencia del programa de entrenamiento de Jesús era simplemente mantener a sus discípulos con él. Para entrenar hombres para conquistar el mundo, él tan solo los atrajo a sí mismo, los dejó vivir con él y seguirlo. Si alguna vez tú has tenido la nostalgia o el anhelo o has pensado con tristeza cómo me hubiera gustado vivir en el tiempo de Jesús y poder ser uno de sus seguidores y estar allí a sus pies y a su servicio, hoy vas a descubrir que no hace falta eso. Hoy vamos a descubrir incluso que somos más afortunados que los profetas, que los reyes, que Elías, que David, incluso que Abraham, y que nos tocó nacer en una época muy privilegiada. Entonces, vamos a irnos poco a poco. Inciso A, escribe allí, permanencia, saber y presencia. Permanencia, saber y presencia son los 3 principios que vamos a ver aquí y vamos a ir desarrollándolo. Juan capítulo 2, versículos 1 al 2 y el 12, el contexto es que él reclutó entre un día y otro, él recluta a Andrés y a otro. Al otro día, Andrés llama a su hermano, Pedro. eh, Felipe va y llama a Natanael. Jesús llama a Felipe y ya son 5, ya tiene aquí a 5 que lo siguen, ¿no? Entonces ya los reclutó para entrenarlos, ¿no? Ellos lo ven como un rabino, como un pues rabí, y ya lo están siguiendo. Y entonces viene el tercer día de que él los ha reclutado, los que más tienen 3 días con él, los que menos tienen 2 días o un día. Entonces dice Juan 2, 1 al 2 y el 12.
Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Después de esto, descendiendo a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Qué rabino tan singular, ¿verdad? Qué impresionante aquí. Es lógico pensar que si un rabino o alguien de parte de Dios te recluta, pues lo primero que van a hacer es ir al templo, a orar, van a ir a un salón de clases, lo que es, pues, hoy, lo que se consideraría normal el día de hoy. Pero ¿qué es lo que él hace? Va a una fiesta con ellos. Y no era una boda cristiana, ¿eh? Era una boda judía. Y Jesús le dijo a los judíos, ustedes son del mundo, o sea que era una fiesta del mundo. Y había música del mundo y había baile y todo era mundano, porque Jesús le dijo a los judíos que eran mundanos, no porque sean, porque hay quienes creen que hay, porque es judío es espiritual, es tan mundano como cualquier otro. El que sea judío no le da ninguna ventaja a menos que entienda el pacto que él tiene, pero van, van a esa fiesta y allí hacen la primer señal. Y es una señal que escandalizaría a muchos el día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se acabó el vino y él multiplicó el vino. Y bueno, ahora sí que aparentemente no hay nada espiritual en eso. Después de allí, en vez de irse al templo, se van ¿a dónde? Se van a su casa con su mamá, con sus hermanos, los involucra, fíjate, los involucra en su vida, los involucra con su familia. Y vemos después, adelantito, que sí los lleva al templo, pero los lleva al templo para echar fuera a todos los mercaderes y es un rabino muy singular. Por eso es que Jesús tuvo por costumbre, escribe allí, permanecer con sus discípulos. Esta fue la esencia Esencia, de su programa de preparación, permitir permitir, que lo siguieran. Ahora sí que hoy muchos teólogos, muchos líderes prominentes, muchos, pues, siervos de Dios reconocidos, es imposible que los puedas ver. No dan su dirección ni su teléfono, sus vidas son muy privadas, parecen como un tipo como artistas, ¿no? Pero aquí estamos viendo al máximo de los máximos dejando que entren a su vida, a su casa, a su familia, a convivir con ellos, a ir a una fiesta. Punto que sigue. Ninguno ninguno, de los procedimientos actuales considerados tan necesarios formaron formaron, parte de su ministerio. El método de Jesús contrasta, el método de Jesús contrasta contrasta, mucho con los métodos actuales. Si comparamos a Jesús y los métodos que usó con los métodos de hoy, pues son muy revolucionarios, a pesar de que tienen más de 2000 años. Me acuerdo hace muchos años, yo estaba con Jaime, yo estaba siempre pegado ahí, y alguien vino y le dijo, hermano, mire que va a haber una reunión con más de 1000 pastores y pues queremos que nos hable algo. Tiene usted pues media hora para que les hable. Y le dijo Jaime, ¿de qué quiere que le hable? Y le dijo, de lo que usted quiera, de lo que usted quiera. Y le dijo Jaime, bueno, pues va a ser la primera y la última vez que me inviten. Y se rió este hombre, ¿no? Ja, 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 ¿no? Así. Y ya, ahí estaban los 1000 pastores, todos de traje, de corbata, así muy acá, pues eran pues pastores. Y ya cuando pues pasa Jaime, saluda y dice, bueno, ya que estoy entre tantos líderes y siervos de Dios, necesito un consejo de todos ustedes que están aquí, porque pues sí sé qué hacer, pero quisiera confirmarlo con ustedes, porque hay por allí un hombre que dice ser siervo de Dios
pero pues no es muy ortodoxo. Para empezar, no usa Biblia, no trae Biblia. Cuando predica, ni siquiera abre la Biblia, ni siquiera dice Juan 3:15 ni Isaías 22, o sea, ni siquiera te dice de dónde saca sus textos. Te da ilustraciones y no te las explica. En su iglesia no tiene púlpito, no hay alabanza, no, como que no cree en la alabanza porque empieza sus reuniones y empieza a hablar, o sea, no da tiempo para que la alabanza toque el corazón de la gente. No usa traje, no usa corbata, pues no sé si recibirlo e invitarlo a que pues predique. Por favor, yo quisiera que con su mano en alto, que alcen la mano para que me digan si están de acuerdo en que no invitarían a alguien que se autodenomina siervo de Dios así a sus iglesias. Todos, todos, hasta yo levanté la mano que estaba sentada. Yo dije, Qué no, pues vergüenza. ¿cómo no? Un predicador que no usa Biblia, que no usa púlpito, que no menciona versículos bíblicos, que no abre la Biblia, que no ora antes de predicar. Porque dijo, y nunca, hasta donde sé, nunca ha orado antes de una predicación, o sea, en seco se va. Todos levantamos la mano y entonces dijo, pues tenga mucho cuidado porque por ahí anda, se llama Jesús de Nazaret. Jesús no sería un predicador popular hoy porque iría contra todas las reglas que los cristianos evangélicos nos hemos hecho, iría contra toda esa marabunta de tradiciones y de cosas que le hemos añadido a la sencillez que el Evangelio tiene. Entonces aquí estamos viendo a Jesús no llevándolos a una escuela, ni a un retiro bíblico, ni a un retiro espiritual. Simplemente está compartiendo la vida con ellos. Punto número 2. Escriban saber Saber, y presencia. presencia. Saber y presencia. Esto tiene su base en Juan 1:39. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Cuando los llama, cuando recluta a los primeros dos, los lleva a su casa. Y de acuerdo con la cultura hebrea, hospedar a alguien era una de las cosas más sagradas. El hospedar a alguien era tan sagrado para los judíos que Lot, cuando recibió a estos dos ángeles y vio que les iban a hacer daño, estuvo a punto de dar a sus hijas. O sea, el tener un huésped en casa era un deber para los judíos. Hasta el día de hoy sigue pues siéndolo así. Vamos en el plan de Jesucristo 4. Es el 4 que dice 4 asociación. Allí es donde vamos. Y cualquier judío que recibe a alguien en su casa tiene que ser acomedido, tiene que ser buen anfitrión. Entonces, tiene que lavarle los pies, tiene que hacerle de comer, tiene que prepararle la cama o darle su cama si no tiene otra, pero tiene que servir al huésped. Entonces, aquí vemos al Rey de Reyes, al único Dios, humillándose, sirviendo, hospedando, cocinando, haciendo las tareas domésticas para estos dos huéspedes suyos. Y aquí es donde se pone de relieve el fundamento,
porque siempre las primeras cosas marcan el cimiento para todo lo que sigue. Es natural y se puede demostrar a través de todos los evangelios que Jesús era un buen anfitrión. Jesús servía a la gente, Jesús servía a sus discípulos. Jesús no estaba reclutando discípulos para que los sirvieran a él, que era lo que los rabinos en ese tiempo hacían. Los rabinos de esa época reclutaban discípulos y para los judíos era el honor más grande ser reclutado por algún rabino. Y pero era el rabino un mini rey, porque tenía 10, 15 discípulos y entre todos le hacían el aseo, le lavaban la ropa, algo parecido como Samuel con el sacerdote Elí, eran criados, pues, ¿no? Pues esa era la forma como se acostumbraba y como venía el sistema desde antes, ¿no? Elías tuvo un criado que le hacía de comer, que le hacía pues los mandados, que le lavaba la ropa, etcétera. Pero ahora vemos un cambio. Ahora vemos que vamos a reclutar personas no para que nos sirvan o nos hagan la vida más fácil, sino para nosotros servirles. Entonces, anoten ahí en sus hojas. Debido a que Andaban con él, a los discípulos se les dio a conocer los misterios del misterios. reino de Dios. ¿Se acuerdan? En Mateo 13 le habló a la gente por parábolas y la gente se fue. No explicó las parábolas. Ya les expliqué en una sesión la respuesta por qué Jesús no les explicaba, no les hablaba claro a la gente y lo hacía a propósito, porque lo que él quería más que nada era formar discípulos, formar madres que pudieran amamantar y criar a los nuevos creyentes. Entonces él tenía que criar y amamantar a estos para que crecieran y ellos a su vez hicieran lo mismo con otros. Pero dice que cuando ya se habían ido todos sus discípulos y los que estaban cerca, le preguntaron, explícanos la parábola. Y les dijo Jesús, a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a los demás por parábolas. ¿Por qué? Porque se requiere de una asociación para poder aprender. Punto que sigue. El conocimiento Conocimiento, lo adquirieron por asociación asociación, antes de la explicación. explicación. El conocimiento lo adquirieron por asociación antes de la explicación. Nosotros hacemos al revés. Primero le enseñamos a alguien todo un curso bíblico sobre la oración y después lo ponemos a orar. Jesús no le hizo así. Jesús no les enseñó sobre la oración, oraba. Y lo veían orar y veían que oraba de una manera tan diferente a los escribas, a los fariseos, a los pues rabinos, que a través de la asociación de verlo orando, sintieron la necesidad y le dijeron, enséñanos a orar. Igual, le damos un curso de homilética a la gente para que aprenda a predicar y después los ponemos a predicar. Con Jesús era al revés. Primero los ponía a predicar y sobre la marcha les iba enseñando. Eso es lo que viene a continuación. Y esta verdad que voy a mencionar ahorita, ponle mucho cuidado, ponle mucha atención, porque de entenderlo puede haber un cambio muy radical en tu vida. Se aprende Aprende, más de ver ver, cerca la vida de un siervo que de oírle mucho. oírle. Se aprende más de ver cerca la vida de un siervo que de oírle mucho. Por eso empecé
esta enseñanza, pues diciendo si alguna vez has añorado tú. Yo sí lo hice. Mientras yo no entendía esto, yo sí añoré muchas veces, ay, cómo no viví en el tiempo de Cristo y poder verlo y estar allí pues con él. Y luego oía yo pues predicadores que, que pues decían, Jesús me visitó y vi sus sandalias y vi sus barbas y vi su manto, ¿no? Y yo decía, a mí no me ha visitado ni una cucaracha, o sea, yo nunca he visto nada, yo nunca he tenido una visión, no he tenido nada. Un día yo estaba hace, no sé, como 38, 39 años, estaba yo pues desilusionado porque luego te cuentan de pues cosas que han visto y ángeles y cosas, y uno como que dice, ay, ¿y a mí por qué no me muestra nada Dios, no? Y estaba yo en eso y de pronto en mi lectura diaria tocó leer Juan capítulo 21, en donde se presenta y pues Tomás no está y Tomás no cree y luego pues Tomás cuando otra vez vuelve y lo ve, se arrodilla, reconoce que es Dios y le dice, porque me viste, Tomás, creíste. Más bienaventurados son aquellos que no vieron y creen. Y yo ahí entendí que si tú nunca has visto nada, tú eres más bienaventurado que aquellos que han visto. Porque aquellos que han visto tienen una fe tan enclenque, tan raquítica, que necesitan ver. Y hay quienes tienen una fe tan, pero tan pobre que ni viendo creen. Los fariseos eran ellos, vieron milagros y a pesar de todos esos milagros no creyeron. Entonces, si tú no has visto nada, entonces tú eres mucho más afortunado que los mismos apóstoles. Y cuando escuchamos, pues verdades como esta, que uno aprende más de ver cerca la vida de un siervo, entonces uno piensa, ay, hay ciertos siervos de Dios, ¿no? Uy, cómo quisiera yo vivir cerca de donde vive el jefe de jefes Bolaños, ¿no? Para verlo de cerca y aprender de él, o no sé, haz una lista de tus predicadores o de tus líderes favoritos. A mí, pues, o, o sea, seguido, pues, pues a Jaime y a mí, pues nos decían, no, ustedes, qué padre que están juntos. Y se reía Jaime, porque casi nunca estábamos juntos, casi nunca nos veíamos. Creo que las pocas veces que nos podíamos ver así bien era cuando íbamos al Congreso al Congreso ¿qué se llama? En Colombia. Ahí es cuando aprovechábamos, porque una vez que tú entiendes esto, tú vas a cortar el cordón umbilical que te hace ser codependiente de algún líder se va a cortar y vas a estar tan feliz de que se corte. Mientras tú no entiendes esto, tú quieres estar cerca de un siervo físico, de una persona física. Y ahorita vamos a ver la contraparte, ahorita vamos a ver el contrapeso, porque sí necesitamos personas, pero no tienen que ser necesariamente personas prominentes, por así decirlo. Una vez que tú entiendes esto, dejas de ser codependiente del liderazgo, de cualquier liderazgo. Te quitas el yugo, experimentas la libertad de ser un hijo, una hija de Dios, porque sabes que tienes al siervo de siervos, al siervo de Jehová, al siervo del Señor, al ungido, al Rey de Reyes y Señor de Señores dentro de ti y puedes escudriñar y ver su vida y su obra en los evangelios. Y lo puedes también ver en el Antiguo Testamento y lo puedes ver en todos lados. A mí me encanta leer el Antiguo Testamento, viendo a Jesús allí, viendo a Jesús
cómo obraba, cómo el mismo Jesús que caminó entre nosotros estaba allí cuando se abrió el Mar Rojo, cuando eran las guerras, cuando David venció ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ese gigante. En cada paso de toda la historia bíblica ha estado Jesús allí. Y es ese siervo al que se refiere aquí. Porque mira, tú ahorita, a mí me tocó ser voz hoy. En otra ocasión le va a tocar ser voz a otro. Pero tú ahorita o me estás oyendo a mí o estás oyendo a Jesús. Si me estás oyendo a mí, mal negocio. No te va a aprovechar nada. Y si tú piensas que yo sé más que tú o que yo estoy un grado más arriba que tú, estás totalmente equivocado e equivocada. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no quieran que los hombres los llamen rabí, porque uno es vuestro rabí. No quieran que los hombres los llamen maestros, porque uno es vuestro maestro y todos ustedes son hermanos. El maestro es Jesús. Ahora, si tú has entendido esto, entonces tú estás escuchando a Jesús a través de mí o de cualquiera que hable acá. Y esa es la motivación que deberíamos nosotros tener cada vez que escuchamos una enseñanza o una predicación. A mí me encanta escuchar prédicas, me encanta, he escuchado miles, pero cuando entendí que yo debo escuchar a Jesús y no al hombre, entonces ya no importa quién es el predicador y puedes discernir así quién está hablando por inspiración del Espíritu Santo y quién no. Punto que sigue. La presencia Presencia física de Jesús con ellos era suficiente suficiente. para que aprendieran. O sea, ¿realmente quieres aprender el Evangelio? ¿Quieres aprender la Biblia? Bueno, pues observa a Jesús. Observa a Jesús en los evangelios. Y ahorita vamos a ver la otra parte, porque hay 5 lugares o 5 ubicaciones en donde tú puedes ver a Jesús, incluso lo puedes tocar, lo puedes abrazar, incluso lo puedes oír y lo puedes ver. Y ahorita las vamos a dar. Porque todo esto tiene que ver con Jesús. La asociación es con Jesús en estos 5 lugares o de estas 5 formas. Y cuando uno entiende eso, la vida da un cambio radical. Y uno empieza a experimentar la verdadera libertad. Cuando él dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, empiezas a ser libre porque tienes todo lo que necesitas, todo lo que jamás podrías desear ni soñar, ya lo tienes en ti y lo tienes en estos 5 lugares. Número 3, el principio aplicado. Aplicado. Marcos 3:14 y Hechos 1:1. Marcos 3:14. Y Hechos, me pasó, Marcos 14 dice. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Fíjate lo que dice, estableciéndose para qué, para que estuviesen con él. Él te ha establecido a ti principalmente para que tú estés con él. Ahorita vamos a ver esos 5 lugares o esas 5 formas en que podemos estar con Jesús, con el mismísimo, merititititito, el mero, mero, maromero Jesús. O sea, no hay otro más. Y luego Hechos capítulo 1, versículo 1. Dice así, En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. dice, todo lo que comenzó a hacer y a enseñar. O sea,
Primero es hacer y después es aprender. No es al revés. En la ciencia tiene que ser así. Tú no vas a poner a alguien a que haga una cirugía, ¿no? Si no ha estudiado, pues, medicina. O sea, eso es absurdo. No vas a poner a alguien que no sabe mecánica a arreglar un auto. En el mundo las cosas es primero aprendes y después haces. Pero en el reino de Dios es al revés. Primero haces y después aprendes, porque cuando haces es el Espíritu Santo que está allí y opera otros principios diferentes a los del mundo. El problema es querer meter el Evangelio en el sistema del mundo. Los discípulos fueron aprendiendo Aprendiendo. conforme a la marcha. O sea, se aprende en el camino. Si tú estás esperando aprender a predicar para predicar, no vas a predicar nunca. Si tú estás aprendiendo, si tú estás esperando aprender a evangelizar para evangelizar, no lo vas a hacer nunca. Porque es sobre la marcha, en el proceso de hacerlo, es que el Espíritu Santo, que es la unción en nosotros que nos enseña todas las cosas, como vamos aprendiendo. Es mejor hacer Hacer. el ejemplo de Cristo y aprender en el camino Camino. que primero aprender y después Primero. Después. hacer. Es mejor hacer el ejemplo de Cristo y aprender en el camino que primero aprender y después hacer. Por eso es que todos, sin excepción, tenemos al alcance el poder de la sanidad divina. Solo que tenemos que ejercitarlo. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Crees en Cristo? Pues ahí está. En el nombre de Jesús pondrás manos sobre los enfermos y estos sanarán. Ay, es que hay que hablarle al líder para que venga, pero si es a los creyentes, no es a los líderes. Pero como somos tan codependientes y tan inseguros y creemos que el líder es mejor que nosotros, que sabe más o que está más cerca de Dios, esa es otra cosa. A mí luego me dicen, hermano, usted que está tan cerca de Dios, le digo, tú estás igual de cerca que yo. Es más, no estamos cerca de Dios. O sea, eso de estar cerca de Cristo, mi esposa está cerca de mí, quisiera que esté más cerca, ¿verdad? Y cuando está más cerquita se siente bien sabroso. Pero Jesús está más cerca de lo que ella jamás va a poder estar, porque Jesús está en mí. Por eso yo no canto canciones como cerca de ti, yo quiero estar, Jesús. ¿Cómo que quiero estar cerca de ti? Si estoy en ti, estás en mí. Jesús vive en ti, ya deja de cantar tonterías. Son muy bonitas. Entonces, en vez de cerca de ti yo quiero estar, mejor canta. Dentro de mí tú estás o cámbiale, pero que no dañe tu fe. Hay muchos cantos así, desciende, desciende, Señor, visítanos. Digo, qué lástima, qué lástima. Está pidiendo que lo visite Dios. Si Dios ya vive acá, Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos y yo y mi Padre vendremos y haremos morada en ti, dentro de ti. Entonces, hacerlo. Lo que hizo Cristo, hazlo y vas a aprender. La predicación y el ministerio deben estar precedidos por la asociación. Asociación. O sea, si tú no aprendes a asociarte con Jesús, a pasar tiempo con Jesús, entonces tú, por más que vayas a institutos bíblicos, seminarios teológicos, estudies homilética, hermenéutica, te vuelvas un teólogo, no vas a ser útil para el reino de Dios. Está al alcance de todos nosotros. Esto está al alcance de todos nosotros. ¿Verdad que sigue? Los hechos
de Hechos, los apóstoles son fruto de la permanencia permanencia. de Jesús con ellos. Algo que a mí me entusiasma mucho de los hechos es que si bien los apóstoles tenían un papel protagónico, no eran ellos quienes realmente hacían todo, era la gente. Eh, Cuando vas a una reunión en una iglesia grande y es una cena, por ejemplo, normalmente los hermanos de la iglesia son los que sirven, son, son los meseros, ¿no? Y hay un área especial VIP para los líderes, hasta ponen como que una cinta roja, ¿no? Y no puedes pasar para allá porque hay nada más los sacrosantos líderes, ¿no? Y los líderes, uy, son los que tienen la mejor comida y las mejores mesas y todo, ¿no? Pero fíjate qué interesante. Cuando empezó a crecer la multitud de los discípulos en el libro de los Hechos y les daban de comer, ¿te has puesto a analizar quiénes servían a las mesas? Eran los 12. Los 12 eran los meseros. No había una mesa para los apóstoles. No. Ellos, y de pronto creció y dijeron, ah, caray. En lo que lavamos los platos y barremos y recogemos, ya no vamos a tener tiempo para orar ni para la Biblia. Entonces llamaron a todos y les dijeron, oigan, oigan, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, pues ya suficiente trabajo tenemos. Busquen entre ustedes a 7, necesitamos 7 que nos ayuden. Con 7, para que laven los platos y barren todo, ya podemos continuar con nuestro ritmo de vida. Los sirvientes eran, ¿de dónde lo aprendieron? Pues de Jesús. ¿Quiénes sirvieron el pan a la multitud cuando lo multiplicó Jesús? Los discípulos. O sea, de estar con Jesús aprendieron y aprendieron y lo llevaron a cabo. Y todo el libro de los Hechos te muestra a la gente entendiendo perfectamente esto y no queriendo aferrarse o buscando una audiencia con el apóstol Pedro, ¿no? Uy, hay 1000 allí esperando fila para hablar con el apóstol Pedro, ¿no? ¿Por qué querían? Ah, porque es el apóstol Pedro, o sea, uff, nomás que me mire, ¿no? Que me toque, ¿no? Pero lo entendieron también que Pedro, pues sí era uno, pero pues no era la gran cosa. Porque en vez de estar haciendo 2 horas para que te atienda Pedro, pues ¿por qué no vas con el Rey de Reyes, con el Creador de todo? Él está dentro de ti y Él te atiende las 24 horas, los 365 días del año. Cuando no ha entendido uno eso, uno pone sus ojos en los hombres. Por eso es que hay que poner los ojos en Jesús. Inciso B, produciendo Produciendo. el doble de fruto. Número 1, más íntimos hacia el final. Final. Marcos 6, 31 al 32 y 7, 24. Dice Marcos, él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Mateo 7:24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Qué impresionante. Conforme se acercaba el día de su muerte, él iba intencionalmente apartando más tiempo, nada más con ellos, nada más con ellos, nada más con ellos. Es más, se escondía para estar con ellos, mostrándonos que a medida que vamos creciendo, a medida que vamos siendo desarrollados, necesitamos cada vez invertir tiempo con Jesús, con Jesús. Y era Él mismo, era Él en persona poniendo el fundamento de lo que tenía que ser a través de los siglos. Y el día de hoy, tú y yo tenemos el privilegio que no tuvieron los apóstoles antes de la resurrección.
que únicamente pudieron disfrutar después de que el Espíritu Santo fue derramado. Conforme pasaba el tiempo, Jesús les dedicaba Dedicaba cada vez más tiempo. tiempo. Cada vez era más y más y más. A menudo se retiraba, Retiraba como lo acabamos de leer, solo con ellos a lugares desiertos. Quería pasar tiempo con ellos. Nos está dando aquí un principio de oro. Aún después de su resurrección, resurrección, se apareció y estuvo solo solo. con ellos. ¿Te has preguntado? Yo sí me lo he preguntado. ¿Por qué cuando resucitó Jesús no fue con Pilato y le dijo, lero, lero, ¿no? Aquí estoy, mira, ¿no? O con Caifás y todos ellos. Les dijo, "Ey", y les sacó. Yo, la neta, yo sí lo hubiera hecho, ¿no? Como dicen, a ver, no, que voy acá, a ver, muy. No, pero no, se escondió de ellos. No se presentó a ninguno. Pero dice la Santa Escritura a los que estaban ordenados para vida eterna. Y lo hizo otra vez con esos pocos. Otra vez. Y estuvo 40 días con ellos. ¿Por qué? Porque ya llegaba la hora en que Jesús iba a estar ya no con ellos, sino iba a estar dentro de ellos. Por eso les dijo, les conviene que yo me vaya. El Espíritu está con ustedes, pero estará en ustedes. Vendré a ustedes. Seremos uno. El que se une al Señor, un espíritu es con Cristo. Comió, durmió, oró, navegó, se congregó y sirvió a las multitudes siempre con ellos. Todo lo Con que hacía, lo hacía con ellos, con ellos. Igual, tú y yo podemos transformar nuestra cotidianeidad. sí. Esa palabra me cuesta mucho. O sea, tu vida cotidiana, o sea, hay quienes que es que yo para poder consagrarme tengo que irme a un monte, tengo que irme a una escuela bíblica, tengo que irme a un retiro espiritual. Y no han entendido que en la vida cotidiana, en tu rutina diaria, sin dejar de hacer lo que estás haciendo ahora mismo, obviamente tienes que ir intencionalmente procurando más tiempo con Jesús cada vez, cada vez, cada vez. Cuando ya conoces estos 5 lugares, estas 5 formas de cómo pasar tiempo con el mismísimo mero mero, con el super máximo, mega, ultra, único y verdadero Dios Jesús, porque así está escrito, y esto está al alcance de todos. No es privilegio de unos cuantos, es es una herencia que se nos ha dado. Por eso Pablo oraba, Padre, danos espíritu de sabiduría y de revelación. En el conocimiento de Jesús, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados, cuáles son las riquezas de la gloria de nuestra herencia, de lo que ya se nos dio. Y todo lo que se nos ha dado se puede resumir en una sola palabra, Jesús. Tienes a Jesús, tienes más que todo, porque el mundo es pequeño, el universo es pequeño para la grandeza de Jesús y es tan sencillo y tan al alcance que cuando uno lo descubre se lamenta cómo ha perdido tanto tiempo, cómo ha desperdiciado tanto tiempo para no estar con Jesús. Número 2, lleva tiempo. Marcos Tiempo, 6, 46 al 48. tiempo. Lleva tiempo. Esto no es a que diga, ay, esos 5 lugares. No, pues entonces pues mañana sí, empieza hoy. Continúa, pero tienes que ir creciendo y va a tomar tiempo para que empieces a asimilar y a poder cosechar los frutos. Adelante, Marcos 6, 46 al 48. Y después que los hubo despedido,
se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y Marcos 7:24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Jesús, aun cuando sepamos estas 5 cosas que ya voy a decir ahorita y que yo sé que ustedes ya las saben, cuando las digan van a decir, ay, era eso. Pues sí, pues es tan simple. No vamos aquí a, pues, a descubrir que el agua moja, ¿no? Este, ni el hilo negro, yo no sé por qué dicen. Aquí no vamos a decir nada nuevo, sino lo que ya sabes. Pero es tan sencillo, es tan elemental que a veces lo menospreciamos. Pero a veces, a pesar de esto, Jesús intencionalmente nos deja, entre comillas, solos, pero nunca, nunca nos deja solos. Pero Él quiere que no dependamos de lo que sentimos y que a pesar de nuestros sentimientos, sigamos esforzándonos en obedecerle. Acabamos de leer aquí que los mandó a cruzar el lago en la noche. Eso está prohibido. Cualquier pescador sabe que no se puede cruzar un lago en la noche. La marea sube, pero ellos obedecieron. Era un tramo en el que normalmente hacían 2 horas. Ellos ya llevaban más de 6 horas remando y todavía estaban a la mitad. Y Jesús los estaba viendo. Y estaba viendo que estaban esforzándose. Y que a pesar de su lógica y de su inteligencia y de su sabiduría y de sus sentimientos, porque obvio en cualquier rato ellos pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Pues este está loco, ¿cómo no? No, pues vámonos para atrás. Él es carpintero, ¿qué nos va a estar hablando a nosotros de navegar? Pero en contra de todo lo que sentían y de todo lo que, de todas las dificultades que estaban pasando, ellos perseveraron. No por hacer estas, no por asociarte con Jesús en estas 5 áreas, ya se va a resolver todo en tu vida. Es posible que se compliquen las cosas o que se ponga de cabeza todo o que empeore todo. Pero Jesús, a propósito e intencionalmente lo hace porque Él quiere formar su carácter en ti y en mí. Y la única forma es a través de las tribulaciones y de las pruebas. Incluso, continuamos con la hoja, Incluso, cuando se retiraba a solas era interrumpido por interrumpido, los discípulos, pero solo asociándose asociándose, así con ellos es que podía formarlos bien, solo asociándose. No hay forma de que tú y yo cumplamos el propósito de Dios de ser transformados a la imagen de Jesús si tú y yo no pasamos tiempo con Jesús e incrementamos nuestro tiempo con Él. Si queremos hacer discípulos como Jesús, debemos renunciar renunciar, a nuestra privacidad. privacidad. Y aquí es donde entra el contrapeso o la contraparte. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con la mitad de la enseñanza, pues entonces me voy a encerrar en mi cuarto y allí voy a estar a solas con Cristo y que no me interrumpa nadie, porque yo nada más quiero estar con Jesús. Pero no es así. ¿Por qué? Porque no es el ejemplo que nos dio. Él sí tomaba su tiempo a solas con el Padre, pero la mayor parte del tiempo estaba con los 12. Entonces, ¿cómo estamos con Jesús? ¿Dónde está Jesús? Él dijo, sígueme.
Bueno, ¿dónde está para que lo siga? Ahora que ¿qué se llama? El examen mundial, obviamente los que vienen de Japón con la selección de Japón o los de Alemania van a seguir a su equipo. Y si su equipo juega en Guadalajara, pues van a ir a Guadalajara. Y si juega en Toronto, van a ir a Toronto. O sea, uno va a donde el objeto que ama está, ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestro Jesús? ¿O de qué forma puedo yo pasar tiempo con Él? Bueno, la Escritura nos muestra 5 lugares donde Jesús está. El primer lugar es en nuestro corazón. Él está dentro de nosotros. Jesús habita en nuestro corazón. Él dijo, si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti. Entonces Jesús está dentro de ti. ¿Cómo me asocio con Jesús ya que está en mi corazón? Por medio de la oración. El que esté dentro de ti no te asegura una asociación con Él. Podemos estar juntos en una casa, pero cada quien está haciendo sus cosas. Pues Blanquita está haciendo lo suyo, yo estoy haciendo lo mío. Estamos juntos, pero no estamos asociados porque no estamos ocupados en una misma cosa, no estamos ocupados en un mismo quehacer. Cuando nos ponemos a hacer algo juntos, cuando hacemos iglesia en casa, ahí sí estamos ocupados en algo juntos, o cuando trabajamos en algo juntos, bueno, ahí sí nos estamos asociando. Entonces, sí has descubierto ya, ¿verdad? Que pues Jesús es nuestro sumo sacerdote y que el principal oficio o la principal actividad del sumo sacerdote es orar e interceder y que el oficio de Jesús es la intercesión. O sea, Él está a la diestra del Padre intercediendo no por el mundo. Él está intercediendo por ti y por mí para que tú y yo intercedamos por el mundo. Entonces, cuando tú oras, cuando tú dedicas tiempo a orar por tus necesidades, por tu familia, cuando tú inviertes tiempo para orar por el mundo, por las naciones, por lo que está pues pasando ahorita, tú te estás asociando con Jesús en el oficio de Él. Y esa es la primera cosa que tenemos que incrementar en nuestra vida. Un tiempo a solas, en oración, orar, como el Espíritu Santo dice, les exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso explica que si México está hecho un polvorín y es uno de los países más inseguros del mundo, es porque los cristianos oran muy poco. Y como oramos tampoco, y como la iglesia ora tampoco, es la causa por la que hay tanta inseguridad, porque la oración hace que haya quietud y haya reposo, que podamos vivir en toda piedad y honestidad, porque un ambiente inseguro estorba el evangelismo, pero un ambiente de paz, aunque sea una paz romana, que eso fue lo que Dios hizo con los romanos, los hizo establecer paz por la fuerza, pero establecieron la paz y entonces el evangelio pudo fluir, pero como pólvora. Entonces, en el corazón. Segundo lugar donde está Jesús, en la Biblia. Jesús dijo, escudriñen las escrituras. Le dijo a los fariseos, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. En el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. La palabra es Jesús, Jesús es la palabra. Cada vez que lees la Biblia, tú estás pasando tiempo con Jesús. Cada vez que la transcribes, cada vez que la memorizas, cada vez que la estudias, tú estás pasando tiempo con Jesús. Pues tienes que leer la Biblia para asociarte con Jesús, no para andar buscándole ahí 3 pies al gato y para andarle ahí buscando cosas y
errores o religiosamente. No, lee la Biblia para conocer a Jesús. Y tienes que ir incrementando, tienes que ir aumentando la cantidad de capítulos que lees, que memorizas, hojas que transcribes. Tienes que incorporar esto en tu vida. Si realmente quieres disfrutar de los beneficios que esto trae. Tercer lugar donde Jesús está en la iglesia. Y no hablo del templo o del edificio. Jesús dijo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En la casa es una maravilla poder reunirse en casa. No necesitas púlpito, ni altar, ni flores, ni coro, ni himnario, ni nada. Estás en casa, simplemente te reúnes en torno a Cristo, oras, lees la Biblia, alguien habla, tú hablas, ven un video, pero están juntos. Cuán hermoso, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuarto lugar donde está Jesús, con los necesitados, con los pobres. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y en la cárcel y viniste a mí. Nota que no dijo, mis seguidores tuvieron hambre. Ay, cómo me dolió, porque no es lo mismo que tú sientas compasión por alguien que sufre hambre y tú estés lleno y comiendo, a que tú estés padeciendo hambre. Jesús dijo que cuando tú ayudas a un necesitado, dice, por cuanto lo hiciste a uno de esos, mis hermanos más pequeñitos, mis hermanitos, dice, me lo hiciste a mí. Cuando Pablo empezó a maltratar a los cristianos, Jesús lo paró en seco y le dijo, Saulo, tú me estás persiguiendo a mí, me estás haciendo daño es a mí. Entonces, aquí es donde entra la contraparte. Sí, paso tiempo a solas con Cristo en mi cuarto, allí en el aposento, en el monte santo, y estoy allí y allí disfruto la presencia de Dios, pero esa misma presencia la puedo disfrutar cuando abrazo a un indigente, cuando voy a ver a un preso y le doy un apretón de manos, lo abrazo, verlos sonreír, ver sus rostros con esperanza, darle un pan a alguien. Híjoles, son las experiencias más maravillosas que hay si realmente entiendes que es a Jesús a quien le estás dando eso. La primera vez que yo llevé un pastel al Cerezo de San Miguel en Puebla, hace ya 38 años, 39 años, empecé a ganar muy bien, no, les empecé a llevar un montón de cosas y fui a un área que era un módulo, ahí estaban de castigo. Y ya pues se me juntaron como 10 y era un pastelote y partí en 10 trozotes, a cada uno le di uno. Y vi que no se lo comían. Y yo diciéndole, coman, coman. Y ya le serví el, pues café y todo, y sí, pues tomaban el café, pero no se comían el pastel. Le decía, pero ¿por qué no lo comen? Entonces ya uno me dijo, no, dices que yo tengo más de 5 años que no había visto un pastel, dice, y ahora tengo uno, quiero que me dure, y a otro dijo, no, yo tengo 4 años, no, pues yo tengo 2, no, pues yo tengo 6, no, pues yo tengo 10 años. La mayoría de los que estaban ahí tenían años de no poder ver un pastel, porque ni siquiera tenían visita, ya estaban olvidados. Pero Jesús no los olvida nunca. Y cuando tú entiendes que es a Jesús que le estás dando eso, híjoles, mira, se vuelve adictivo. Quieres volver y volver y volver y volver, porque es a Jesús, no es a la gente. Es alguien que tiene necesidad. Pero tú no lo estás haciendo a Él, tú lo estás haciendo es a Jesús. Una vez, híjoles, el tiempo siempre se nos va muy rápido. Nos hablan y nos dicen,
hay 1000 latas de cocas, de Coca-Cola. Y no teníamos dónde ponerlas. Y le habla Jaime al director de la Penny. Oiga, mire que nos están dando 1000 pues, latas de coca. Pues le dice, no, dice, es que son como 2000 que yo tengo acá. Miren, los voy a enviar a un módulo. Ahí es de máxima seguridad, todos. Pero pues les va a tocar de a 2 o 3 latas porque ahí tengo como 300. Dijo, está bien. Y nos fuimos, Lalo Cárdenas y yo con un diablo y celda por celda. Decíamos, ¿cuántos hay aquí? Cuatro. 4 por 3, 12. Ahí van 12. ¿Cuántos hay aquí? 5 por 3, 15. Ahí van 15. ¿Cuántos hay aquí? Dos. 2 por 2, 4. Y ahí vamos dando de a 3, de a 2 por celda, ¿no? Con un custodio que iba atrás de nosotros. Cargamos, subimos ya, entregamos todo. Mira, yo iba feliz porque íbamos pues dándoles eso, dándoles ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Folleto y pues la cara pues que ves, ¿no? Pero no me di cuenta de algo. Y el custodio ya cuando nos íbamos, dijo, ¿por qué hacen esto? Estos son unos ingratos. Se dieron cuenta que ninguno les dio las gracias. Y lo volteé a ver y le dije, ni lo esperaba, ni quiero que me den las gracias, porque yo no estoy trayéndoles esto a ellos, se los estoy trayendo a Jesús. Y se quedó el custodio todo acá. Cuando tú haces eso, nunca te vas a preocupar si son ingratos, si te lo agradecen, si te lo reconocen. Es más, no te va a importar, porque tú ya te asociaste con Jesús. El quinto lugar donde está Jesús, y ahí es donde muchos tropiezan, es con los perdidos, con los pecadores. Dice que él dejó a las 99 en el desierto y dejó a las 99 ovejas en el corral y fue al desierto a buscar a la que se había perdido. Se fue a buscar. Las dejó en el desierto, dice, y se fue a los montes a buscar. Si tú sientes que estás en un desierto y te sientes todo seco y ya como que no le encuentras sabor a nada, pues lo que necesitas es empezar a ir a buscar a las ovejas perdidas. Necesitas ir y enfrentarte con gente que te rechace, que te haga burla, que no te quiera oír, en meterte a evangelizar, meterte a buscar a las ovejas perdidas, porque Jesús está allí y cuando tú lo haces, tú te estás asociando con Jesús y estas 5 cosas tienen que venir en un balance, porque si nada más te orillas a unas, vas a estar desbalanceado. Acabamos, pues. Inciso C. Vamos ahora ya a la conclusión de este principio. El fundamento de la asociación. Fundamento, La consolidación. consolidación. Vean lo que dice Lucas 22, del 28 al 30. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Han estado conmigo en mis pruebas. No es fácil. Nada es más obvio y sencillo que asociarnos Asociarnos. como Él lo hizo, pero casi nadie lo hace. O sea, todos, desafortunadamente por la tradición religiosa en la que nacimos y luego en la que nos adherimos, traemos una imagen distorsionada de lo que es asociarse con Cristo. Pero fue la permanencia Permanencia. de los discípulos que les ganó su autoridad en el reino. ¿Tú quieres tener autoridad espiritual? Incrementa tu tiempo en oración, en la palabra, en congregarte con otros, en ayudar a los necesitados y en buscar a los perdidos. Y tu autoridad espiritual se va a hacer evidente, se va a hacer latente. Yo era un chamaco de apenas 21 años
y yo empecé a llevarles cosas a los presos y yo estaba feliz. Yo únicamente quería ver cómo los ayudaba y de pronto se reunieron como 40 y me dijeron, ya estuvimos hablando aquí todos, aquí vienen bautistas, pentecostales y viene quién sabe quién y quién sabe cuál, pero ya decidí, esa vez yo dije, ay, estos interesados, como les traigo cosas, ¿verdad? Pero ya después Dios me mostró que no, porque hubo varios que me dijeron, no, jamás pensamos en eso. Pero me dijeron, queremos que tú seas nuestro pastor. Yo dije, ¿yo pastor? Pues si apenas tengo 21 años, apenas estoy empezando a ir, o sea, yo no tengo la más mínima idea de lo que es un pastor. Ya les dije, no, pues es que yo no he estudiado, no nos importa, nos dijeron. Tú sí te interesas por nosotros. Así que a partir de ahora, la autoridad no se reclama ni se gana con estudios. La autoridad se gana con el servicio. A pesar de que Jesús se asoció Asoció en menor grado con muchos más, más, porque Lázaro era su cuate, hubo otros, concentró concentró, la mayor parte de su tiempo y energías en los que había escogido escogido, como apóstoles. Entonces, tú tienes que empezar, cuando tú empiezas a hacer esto, Dios te va mostrando a quiénes tienes que dedicarles tiempo y a quiénes tienes que dejar entrar en tu casa y a quiénes tienes que ir asociando contigo sobre la marcha. Número dos, la iglesia como intimidad intimidad, constante. Juan 17, 20 al 21. mas o no, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. En la iglesia primitiva se produjo la intimidad Intimidad, entre sus miembros como resultado resultado, de lo que hizo Jesús con 11. O sea, lo que hizo él con los 11 fue reproduciéndose con los miles. Los discípulos llevaron a la práctica práctica, el mismo método de Jesús y de esa forma se expandió expandió, en unidad e intimidad. Número 3, nuestro problema. problema. ¿Cuándo aprenderemos la lección? Aprenderemos, ¿Cuándo? Predicar a las masas será inútil inútil, si no se preparan y forman líderes. Nada nada, puede sustituir sustituir, la asociación. Ni reuniones, ni clases, ni institutos, nada. Estos cursos tampoco sustituyen eso. El propósito de estos cursos es llevarnos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo aquí y en dirigir y encauzar y encaminar y enfocarnos, dice el burro, en Jesús. No distraernos, no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. La asociación exige exige, atención personal constante, como de padres a hijos. O sea, si vas a poner esto en práctica, pues tienes que mantenerlo, tienes que buscar oportunidades para ir a evangelizar, tienes que buscar oportunidades para ayudar a los pobres, pero hay un núcleo que tienes a tu alcance, que son con los primeros que tienes que empezar, con los tuyos, con tus hijos, porque a veces somos luz de la calle y oscuridad de la casa. La iglesia ha fracasado fracasado, trágicamente en este aspecto. El resultado, escándalos, apostasía y cristianos mediocres. La mitad de los que llegan a la iglesia se apartan. El sistema eclesiástico de las iglesias, del 99% de las denominaciones, es un sistema fallido. Siempre termina
en escándalos. Yo fui a un foro de, del, de, pues, de cárceles de los derechos humanos. Nos obligaron a ir porque para que, pues por lo de la autorización y todo, entonces ya fui, pero me interesó mucho lo que un que se llama psicólogo dijo ahí, que en el último censo de la EMPOL, que es una institución que hace las encuestas dentro de las cárceles, hablan con cada preso, le hacen ciertas preguntas y entonces arrojan los resultados a nivel nacional allí uno le puede poner EMPOL y ahí te da todas las estadísticas, todo acerca de los presos. Y él dijo que más de la mitad de los cristianos que se reunían en las iglesias dentro de las cárceles, porque mencionó que había un crecimiento en las cárceles, esto fue hace como unos 20 años, porque pues mi hijo mayor apenas tenía 7 años. Más de la mitad de los que se congregan dentro de las cárceles y que había habido un aumento impresionante de cristianos evangélicos, no católicos, que se reunían por ellos mismos dentro de las cárceles, más de la mitad eran cristianos de cuna, o sea, eran de familia cristiana. Y a mí me alarmó mucho eso porque yo dije, bueno, ¿qué garantía tengo yo de que mis hijos no se vayan al mundo y se vuelvan delincuentes? Entonces empecé a hablar con muchos, oye, ¿tú conocías a Cristo? Sí, yo nací en un hogar cristiano, íbamos al culto, escuela dominical, todo, desde niños. ¿Por qué te apartaste? Unos me daban una respuesta, otros otra. Hablé con más de 200, creo yo. Yo estaba preocupado. Yo quería saber qué era lo que había hecho que dejaran a Cristo, a pesar de que habían nacido en un hogar cristiano. Y hubo dos cosas, porque muchas razones me dieron, pero hubo dos cosas que casi todos mencionaron de una forma u otra. Y una de esas cosas era la doble vida de los padres. Que eran unos en el templo y otros en la casa. En la casa mentadas de madre y groserías y en el culto, uy, gloria a Dios, hermano, hosana en las alturas, y una hipocresía, una doble vida. Y la segunda, que siempre la iglesia y los hermanos fueron más importantes que ellos se sentían rechazados por Dios. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención y empezamos a, a orar, empezábamos a hacer iglesia en casa y fue cuando establecimos lo del día de vida, que dice que es lo mejor que se me ha ocurrido, ¿no? Que era un domingo al mes, no hay reunión, nos vamos al parque, al cine, a los que se llama patines, nos rascamos la panza en la casa, dedicamos ese día solamente a los hijos. Y ya cuando mi hijo Aleph ya tenía 18 años, o sea, hace apenas 9 años, casi 10 años, Dios me volvió a hablar y me dijo, esta es la última oportunidad que tienes de asociarte con tus hijos. Entonces, en ese tiempo teníamos como a 7, 8 que se reunían en la casa desde mediados de año. Le dije, ¿saben qué? Dios, esto es lo que me habló. El año que entra, nada más me voy a reunir con mis hijos porque Dios me lo habló así. Y ustedes, pues, ya les enseñamos cómo, pues cada quien se va a ir a hacer esto mismo en sus casas o se pueden unir a otras casas. Y desde entonces he procurado pasar tiempo con ellos, pasar tiempo con Jesús al pasar tiempo con ellos, al invertir mi tiempo, mi dinero, mis energías en ellos, porque
Todavía me dicen joven cuando voy a una tienda, le digo, mira, me dijeron joven, me Es dice, sí, todos me dicen respeto. joven, ¿no? Pero ya tengo 63 años. Ya va a llegar un tiempo en que ya no voy a tener fuerzas y tengo que tener las cosas bien claras, que invertir, ayudar, servir a mis hijos es servir a Jesús. Entonces, acabamos. Aplicación actual del principio. Aplicación. Siguiendo el ejemplo de Ejemplo, Jesús, es necesario que los líderes líderes. se asocien con unos cuantos y esos a su vez con otros. Empieza con tus hijos, empieza con los tuyos, empieza con los de casa. No quieras hacerlo con los de fuera antes, primero los de casa y luego los de fuera. No hacerlo así es básicamente entregar Entregar. los creyentes en Creyentes. manos del diablo. Y eso es lo que ha pasado con muchos. Entregan a sus hijos al diablo, ¿por qué? Porque no se asocian, no creen que es parte de su ministerio vital, no creen que es parte de conocer a Jesús y de pasar tiempo con Jesús y de crecer en Cristo, asociarse con sus hijos, con su familia. Cada Cada. persona que llevamos a los pies de Cristo deberíamos cuidarla, Cuidarla. invirtiendo mucho tiempo de calidad Calidad. para ayudarle en Ayudarle su crecimiento en su y crecimiento. formarle Y formarle de tal modo perdón, de tal modo, que no. repita Repita. el modelo con otros. Ese es el método. Este método solo funciona cuando se practica y requiere años de trabajo. Es lo que los de AA practican como el apadrinamiento. Faltó esto. Hechos 2:44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces, es lo que cuando aprende uno dice, eso es lo que hacen los de AA. No, los de AA no lo inventaron ellos, lo sacaron de la Biblia. Yo espero que sí estés orando por las personas de tu lista. Ya la semana que entra se cumple el mes para que ya les hables. Y si una de esas personas recibe a Cristo, entonces tienes que cuidarla, cuidarla y darle un seguimiento. Y si nada más esa persona es la que ganas en este año, ya estás en el plan de Cristo. ¿Por qué? Porque si lo haces como lo debes hacer, esa persona después va a hacer lo mismo con otros. Tus hijos van a hacer lo mismo con otros. Es a largo plazo, pero funciona. Entonces, asociémonos con Jesús. Recurramos a Jesús. Dependamos de Jesús. Enamorémonos cada vez más de Jesús en las 5 áreas, en la oración, en la palabra, en la iglesia, en el ministerio con los necesitados y en el evangelismo. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que no nos distraigamos, que nada nos desvíe de este supremo llamamiento de Dios, que es conocerlo, porque esta es la vida eterna, conocer al Padre, conocer a Jesús. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú revelas tu palabra en nuestros corazones, en nuestra vida, Padre, porque te interesa, Señor, nuestra familia. Y tú sabes, Señor, que el principal y primer ministerio que tenemos es nuestros hijos, nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, toda nuestra familia, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque tienes misericordia de nosotros y nos ayudas a comprender tu palabra. Ayúdanos y fortalécenos, Padre, en estar contigo, Señor, en oración, en la lectura, en el servicio, Padre, en comunión los unos con los otros, Padre. Te pedimos, Señor, que nos enseñes, que no nada más seamos oidores de tu palabra, sino que también seamos hacedores de tu palabra. Que esta palabra sea edificación para nuestras vidas y que transforme todo nuestro corazón.
para poder entender todas las grandes maravillas que tienes para nosotros, nuestros hijos, nuestra familia principalmente, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, muchas gracias. Hagan su tarea para que estén listos para Dios te el bendiga. próximo miércoles, que se va a poner Dios la mucho. bendiga. Buenas noches. Amén, muchas gracias, gracias. hasta Bendiciones, saludos. Saludos a todos, Dios les Esperamos bendiga. mañana en Oxtlán, Pastor Adolfo y Rosy. Carmencita Malfabón, un placer Amén, por ahí verte, nos saber que vemos estás mañana, si bien. Dios. Te Ramón. mando un abrazo, muchísimas bendiciones. Bendiciones, Ramón, bendiciones, hermano Bolaños. Bendiciones Que a Dios les todos. bendiga, gracias, No, Beto. no se entiende nada, pero bendiciones. Jefe de jefes. Bendiciones a todos. Beto, bendiciones, mis hermanos, ánimo. Gracias, Cristo nos ama a todos. hermano. Que Dios te bendiga. Bendiciones, Alberto, sus nobles. bendiciones a todos. Te amo, hermano Ramón. Igualmente, mi Jordan, que Dios Todos bendiga los tu vida, hermano. malhechores. A todos, Cristo en ustedes, buenas noches. Dios Buenas Ramoncito. noches. Todos malhechores. Bendiciones para todos. Los arrepentidos. La banda de aleluyos. No, cámaras.